señores congresistas que quieren hacer las preguntas correspondientes. Congresista Segundo Tapia tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al señor general del Ejército, Carlos Enrique Vergara, comandante general del Ejército, y al señor Julio Enrique de la Puente de la Borda, viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, y su comitiva que lo acompaña. Y por ende a mis colegas congresistas también mi saludo. Bueno, presidente, primero me parece muy importante que haya tomado la decisión de convocar, aunque hubiera sido interesante que esté el ministro de Defensa acá, ¿no? Entiendo que razones que habrán sido explicadas no está presente, porque es el responsable político digamos, en el actual gobierno, ¿no? Y bueno, yo me voy a, digamos, voy a ser concreto en el primer punto, ¿no? Los beneficios laborales y los elementos 1, 2 y 7 de la política de gestión hospitalaria. Aquí me da la impresión, presidente, de que al personal de salud de las Fuerzas Armadas lo tienen como una isla, ¿no? Como que no les hacen mucho caso, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad incluso de ir a una mesa de diálogo un momento, ¿no? Pero todo es mesida, ¿no? Y es así, es que se dio el decreto legislativo, presidente, el 1153. Se dio en septiembre de 2013. Y cuando se habla de una política remunerativa, de compensaciones económicas, es para el sector. Yo pertenezco al Ministerio de Salud y por lo tanto ahí sí se ha hecho. O sea, por ejemplo, le digo, presidente, se dieron en su momento también bonos extraordinarios en diciembre del 2012 y mayo del 2013 de 3.500 soles, por ejemplo, a los médicos, y a las enfermeras 2.500 soles, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Al Ejército, o bueno, en general, a las Fuerzas Armadas, cero. ¿Qué son ellos? Profesionales de segundo, tercer, cuarto nivel, presidente, o sea, no es correcto. Y otra situación también es de que, digamos, así como por ejemplo en un momento vimos por el tema del ascenso automático en el escalafón, vale decir, yo pasé de un nivel 1 a nivel 3 en el Ministerio de Salud. Pero a pesar que cuando hablamos de esta reforma o pseudo reforma de salud, que se dio, etc., pero eso incluye al sector. Y cuando hablamos del sector, hablamos del Ministerio de Salud, pero también se incluye a las Fuerzas Armadas, así como se incluye al Ministerio Público, etc., Ministerio Interior, Ministerio Público, Ministerio de Educación, INPE. Entonces, es importante que se preocupen, nosotros que hemos estado en la Comisión de Presupuestos también, que la cartera, en este caso el Ministro de Defensa, pues se preocupe, y eso permitió, presidente, por ejemplo, que diéramos una disposición complementaria para que los médicos del Ministerio de Salud y del INPE, por ejemplo, puedan pasar, digamos, puede hacer un ascenso automático en el escalafón. Y, digamos, al Ministro de Defensa, o no le da la gana, presidente, de que esto realmente, les recuerdo que de esto, todo tipo, se dio el 1153, perfecto, que muchas de las partes es inconstitucional, pero, presidente, hay cosas buenas también, que hay que rescatarlo y decirlo, que también tiene que ser compartido para nuestros hermanos médicos, en general, enfermeras, profesionales y no profesionales de la salud. Entonces, eso es lo que quería, doctor, presidente, de que no sean renuentes, pues, la gente del Ministerio de Defensa, ¿no? Y que soliciten sus presupuestos correspondientes. El INPE en su momento solicitó y se dio el ascenso automático de los médicos del INPE, por ejemplo, ¿no? Y acá, presidente, por ejemplo, tengo entre los puntos, o sea, hay una irresponsabilidad, pues, del Ministerio de Defensa y de sus autoridades, porque miren, presidente, yo he visitado recién el Hospital Militar, ¿no? He encontrado incluso por primera vez, que me dio gusto, que por primera vez haya un general que es médico, que está dirigiendo, ¿no? Sé que es por primera vez el Hospital Central del Ejército, ¿no? Desde tiempo, sé que en el tiempo de Velasco también hubo una PC. Okay.
Bueno, sería la segunda vez. Entonces, miren, en el MINSA, presidente, en el Ministerio de Salud se paga, por ejemplo, pagos de áreas críticas, zonas de frontera, pagos de atención primaria de salud, instalación del curso de Profan, por nivelación por años de servicio, nombramiento en todas sus modalidades, pago de guardias hospitalarias, pago de retén, pago por metas institucionales, los bonos extraordinarios que ya le dije en su momento, pago por cargos de responsabilidad para los profesionales civiles que laboran en áreas de salud hospitalaria, los hospitales, centros de salud, policlínicos y otros pagos, por ejemplo, por jefaturas. El ministerio, yo trabajo en el hospital Loaiza y se paga por jefatura de servicios, departamento, etcétera. Y acá no se da, el ejército, ¿no? En las Fuerzas Armadas, perdón. Es decir, presidente, quiero transmitirle este mensaje que por eso es que era importante traer acá al responsable político de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, perdón. Entonces, adicionalmente, presidente, se ha generado un perjuicio económico también del personal de salud. Por ejemplo, se habla de 248 enfermeras a quienes se le ha incumplido el pago de guardias hospitalarias, ¿no? Y son, digamos, guardias que sí se han realizado. ¿Por qué no le pagan? ¿Por qué por qué jugamos con no solamente sentimientos, sino con el bolsillo de nuestra gente, ¿no? Y que lo hacen a gusto, atienden a sus pacientes. Por ejemplo, aquí dicen los meses correspondientes a septiembre, octubre. Ahora, menos mal que se ha anunciado por acá un pago que va a ser pero de alguna manera, presidente, hemos tenido que llamar aquí al ministro de Defensa o a su representante para que recién les tengan que pagar esas guardias. No debe ser así, presidente. Se vienen recortando los equipos básicos de guardias y como consecuencia la reducción del número de guardias de 8 a 5. Entonces, para lo cual se debía hacer un estudio técnico, ¿no? Otra cosa, presidente, es por ejemplo, en establecimiento de salud, centro médico como Lambayeque y en el RIMAC, se niega a cumplir con la programación. Sería bueno que anoten, ¿no? O sea, en Lambayeque y RIMAC se niega a cumplir con la programación de guardias diurnas del personal de enfermería. Tiene que haber, pues el equipo de salud somos, yo soy médico, ¿quién le concentra? Dice el médico, su enfermera, obstetriz, técnicos, ¿no? Es el equipo de guardia. O sea, ¿por qué se niega a cumplir programación de guardias diurnas? Presidente, incumplimiento de los pagos de la especialidad asistencial, decíamos ya en su momento, ¿no? Administrativa y áreas críticas. Fundamentaron el tema administrativo, pero ahí, digamos, el bono por especialidad, cuando yo he estado ahí, digamos, en el hospital, me hablaban que todavía no se cumplía esto. En todo caso, el otro tema, presidente, es ya el de responsabilidad jefatural, también en cuanto a enfermería. Y acá, mire, presidente, también están adeudándole el presidente 400 soles, pago de 400 soles, que una vez lo gestionamos también, recuerda, congresista Rendón, ahí en el pleno, el decreto de urgencia número 040 de 2011. Entonces, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013. Hasta ahora le deben al personal, ¿por qué no le pagan? Presidente. En otro momento, ahí en el Hospital Central, digamos, había un convenio con ESalud, ¿no? Que di ese paso, imagino tenían sus criterios, pero yo sé que había una parte, creo que de la clínica, que era, o bueno, digamos, siempre hay una reserva, ¿no? Para que puedan recibir a pacientes que pueda darse una emergencia nacional, etc. Entonces, pero un momento decidieron hacer un convenio con ESalud. Significa que les pagaban algo, me imagino, digamos, al Ministerio de Defensa por ello, ¿no? Pero se ha dado el caso que enfermeras brindaron su servicio durante ese tiempo y hasta ahora no les pagan. O sea, les pagaron bien al Ministerio de Defensa, pero sin embargo al personal de salud le deben hasta el día de hoy. No es justo, pues, presidente. Y otra cosa que siempre es importante que se sincere los CAPS,
y de acuerdo a la verdadera demanda, ¿no? Y esto también yo también quisiera solidarizarme también con, en este caso, la Fuerza Armada, y me dio el director del hospital ese día, me dijo, de que su presupuesto sigue siendo el mismo de hace, creo que 30 años, ¿no? O sea, más personal, necesita más equipamiento, etcétera, pero sin embargo el presupuesto prácticamente sigue siendo el mismo. Entonces eso sí es algo que también de alguna manera tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya hablamos del bono de puesto de especializado, o dedicación inclusiva en los servicios de salud pública, políticas públicas, programas y tareas sanitarias, implementación de la atención primaria de salud también, y esto, y a nivel del Perú se paga el bono también de atención primaria, ¿no? Tampoco le pagan bono de atención primaria, presidente. Dicen de que no, incluso se han dado al extremo por ahí, que no lo tengo acá, pero ahí están presentando un proyecto de ley para que, digamos, a través del Ministerio de Defensa, para que los excluya más bien al personal de las Fuerzas Armadas en estos beneficios que tiene el Ministerio de Salud. Sería pues algo grave, ¿no? O sea, cuando más bien ustedes... Bueno, esto está ocurriendo aquí en la sala José Abelardo Quiñones del Congreso de la República, sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Ahora vamos a ir a otro ambiente del Parlamento, la sala Raúl Porras Barrenechea, donde sesiona la Comisión de Justicia. Vilma Andrade, Vilma Mondragón tiene la posta. Vilma, adelante. No, presidente, porque es más bien no preocuparse por su gente de salud. Bueno, cuando uno va también al establecimiento, esto es general, presidente, no solamente en las Fuerzas Armadas, pero en los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas. La falta de insumos, material de bioseguridad y equipos, digamos, médicos en los diferentes establecimientos de salud. Esto no solamente es en Lima, sino que es a nivel nacional, presidente. A veces ponen ahí, de repente, si encontramos a veces al director, con sus galones, solamente de repente es un médico, un odontólogo, pero, presidente, con todo el respeto que se merecen, pero estamos bien a los galones, pero cuando tú sabes que tiene una sala de operaciones, tiene la máquina de anestesia, no tiene nada, presidente. Entonces, eso es las condiciones también realmente que tiene que saberlo, y esto tiene que saber la Comisión de Trabajo y tiene que saberlo el Perú, y eso también va para el gobierno de turno, para que le asigne el presupuesto correspondiente al Ministerio de Defensa y puedan tener realmente ver el tema de eso. Hasta ahora que yo sepa, tampoco construyen ya establecimientos de salud para las Fuerzas Armadas, menos los equipan, y sus recursos humanos con recursos miserables, presidente. Entonces, para concluir en este tema, quiero decirle al presidente de que en el marco de la equidad, la justicia, y que seamos recíprocos también en el marco del 1153, que lo que les cae al Ministerio de Salud también pueda ser retribuido y de manera justa, y no están pidiendo ni un solo favor, sino que les corresponde porque son parte del sector salud, y el sector salud, ya lo dijimos, en este caso comprende el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio Público, Ministerio de Educación, INPE, etc. Es un tema de justicia, presidente. Esperamos que usted, presidente, sepa canalizar esto, y para terminar también quisiera decirle que no se tome represalias, ¿no? Acá han venido a declarar enfermeras, médicos, el sindicato, etc. Lo que solamente traducen es realmente su malestar, porque los tratan como unas islas, no les interesa, claro, no son de armas, y no les, de alguna manera, pero acá también tenemos a nuestro representante acá de las Fuerzas Armadas, el almirante Tufino, que tenemos que preocuparnos realmente por nuestras Fuerzas Armadas y nuestro personal de salud de todo el Perú. Muchas gracias, presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Justiniano Pasa, luego el congresista Carlos Areche. Gracias, señor presidente. En primer lugar,